y vamos a dar inicio con el proceso de Consejo de Distrito Ampliado, el cual, como ustedes saben, todos los años se planifica con un año de antelación, ¿verdad? Los proyectos que ustedes como comunidad propongan para el siguiente año se van viendo desde este. Entonces, como ustedes saben, es un proceso que se lleva a cabo casi que todo el año, ¿verdad? Con ustedes, en conjunto con la municipalidad, la unidad de planificación y las demás unidades competentes, para que vayamos proyectando y planificando desde ya, tanto a nivel de presupuesto como de ejecución, los proyectos para el siguiente año. Entonces, vamos a dar inicio. Ustedes saben que esto se lleva por etapas. Estamos en la primera etapa, que sería la inducción por este medio. Entonces, vamos a comenzar para presentarles todo el proceso, cómo se va a llevar a cabo, y ustedes puedan tener a mano todos los detalles. De igual forma, la unidad de planificación, tanto mi persona como mi compañera Fabiola, vamos a estar anuentes en todo caso. Me presento, no lo había hecho, mi nombre es Stephanie Mejías Campos, soy la encargada de la unidad de planificación institucional, y en conjunto con mi compañera Fabiola Barrantes, que ella es asistente de planificación conmigo. Entonces, vamos a dar inicio. Primero que todo, ¿qué es el Consejo de Distrito Ampliado? Bueno, este es un instrumento de planificación local participativo donde la sociedad civil, es decir, ustedes como grupos organizados, a partir de la identificación de diversas necesidades de las comunidades, plantean una idea de solución. Entonces, ustedes como comunidad se reúnen, analizan las necesidades, verifican cuáles son los problemas, lo analizan, y a partir de esos problemas, ustedes como propietarios y dueños de los proyectos plantean una idea de solución que eventualmente puedan, de alguna manera, poder solventar esta necesidad. Entonces, la idea es que efectivamente se puedan solventar las problemáticas de los distritos con estas alternativas de solución, es decir, los proyectos que ustedes propongan. ¿Y cuál es el objetivo de este Consejo Ampliado? Bueno, nosotros como municipalidad establecemos espacios en cada comunidad para que ustedes puedan ir y plantear esas ideas de solución que ya han venido pensando para solventar esas problemáticas que, como bien se saben, ustedes son los que están en la comunidad, los que están día a día y conocen cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, este es un proceso participativo que pertenece a ustedes. Nosotros, por más que intentemos de alguna manera establecer proyectos, ustedes son los que conocen, ustedes son los que saben, los que están día a día viviendo esa necesidad, por lo cual ustedes son la mejor fuente para decir, bueno, esta es la forma en la que se puede solventar. Entonces, es por eso que este proceso es de ustedes son los que proponen esa idea, y se trae a juicio para que ustedes mismos escojan cuáles proyectos son los que se deberían de ejecutar para el siguiente año. Entonces, bueno, como objetivo es desarrollar estos espacios ciudadanos, donde las comunidades toman las decisiones que se puedan mejorar estos espacios de convivencia. La idea es también no solamente llegar y proponer ideas, sino generar esos espacios de intercambio de conocimientos, esos espacios donde ustedes se reúnen y crear esa conexión entre comunidad y ese fortalecimiento de redes para poder establecer alternativas de solución. Entonces, como objetivo claro, solución de necesidades, toma de decisiones como comunidades dueños de esos proyectos que van a plantear y que posteriormente ustedes son los responsables, ¿verdad?, de vigilar y velar porque esos proyectos se lleven a cabo, y obviamente con el presupuesto participativo municipal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la municipalidad establece un nivel de presupuesto para cada distrito. Ahorita, en términos de cifra, no les puedo dar el dato, porque este dato se lleva a cabo una vez que se planifique todo el presupuesto municipal. Una vez que se tiene todo el presupuesto municipal, la alcaldía determina cuál es el monto para los distritos. Es importante tomar en cuenta que es el mismo monto para los distritos. No es como que para uno se le da más o a otro menos, no. Es el mismo monto para los 5 distritos, y a partir de ese monto es que se priorizan y se presentan los proyectos para ejecutarlos el próximo año. Ahora bien, ¿cuáles son los principios del Consejo Ampliado? En primera instancia tenemos la transparencia, esto porque efectivamente ustedes son los dueños del proceso, eso hay que dejarlo muy en claro. Ustedes son los que identifican las necesidades, ustedes son los que proponen las alternativas de solución,
y la idea es que esas propuestas sean propuestas en beneficio a la comunidad, no de un grupo determinado, no del grupo que lo propone, sino que ese grupo que lo propone sea el mediador para beneficiar a la comunidad en su gran mayoría. Entonces, por eso la transparencia es tan importante como un principio de este consejo ampliado, por eso está de primero, ¿verdad? La transparencia es la clave para poder llevar a cabo este proceso. La planificación participativa, en este caso desde la unidad de planificación nosotras le damos todo un seguimiento, todo un acompañamiento técnico en el proceso, desde esta fase que estamos el día de hoy, con la fase de la formulación del proyecto, con la parte de llegar a las comunidades, habilitar los espacios, explicar el proceso, las etapas. Es toda una planificación previa de todo un año anterior para poder establecer los proyectos del 2025. Entonces, es un acompañamiento tanto de ustedes como propietarios de los proyectos, como desde la unidad de planificación, la municipalidad y las demás unidades competentes, como es proveeduría y lo que es ingeniería comunal. Entonces, para que ustedes tengan ahí presente de que es un trabajo en equipo, ¿verdad?, que se lleva a cabo entre todos para poder buscar el objetivo último de este proceso, que es el bienestar de la comunidad en su gran mayoría o en su totalidad. Gestión de riesgo también es uno de los principios del Consejo Ampliado. También lo que es la eficiencia y la eficacia. ¿Esto por qué? Porque la idea es que lograran llevar a cabo estos proyectos de la mejor manera posible. Es decir, utilizando los recursos necesarios, optimizando estos recursos, tanto financieros como el capital humano. Entonces, la idea es poder ejecutar estos proyectos de la mejor forma posible para que se lleven a cabo, se completen y obviamente obtener el bienestar de la comunidad. La inclusión, ¿por qué la inclusión? Bueno, porque como lo he venido diciendo, la idea de estos proyectos es que todas las personas se involucren del proceso, las personas de los distritos sean parte de, se comuniquen, se integren como grupos organizados y puedan establecer estas alternativas de solución, no dejando a ningún grupo por fuera. La idea es que sean ideas de proyectos que beneficien en su gran mayoría a toda la comunidad. Entonces, no se deja atrás a ningún grupo, por el contrario, es la inclusión de toda la comunidad. Y en cuanto a la responsabilidad, este es uno de los principios del Consejo Ampliado, ya que es una responsabilidad tanto de la municipalidad como de ustedes. Es importante tomar en cuenta que cada proyecto tiene que tener a sus representantes, su grupo representante y su persona responsable. Porque si el día de mañana, por alguna razón, el proyecto no se lleva a cabo o pasa algo, tiene que haber una responsabilidad de por medio. Por ejemplo, la compra de algún equipo, ¿qué pasa si el equipo se extravía por alguna razón, se pierde, se daña? Tiene que haber una persona que responda por ese proyecto. Entonces, para que ustedes vayan pensando desde ya cómo vamos a integrar el grupo de trabajo, porque este proceso, cada idea que ustedes lleven al Consejo Ampliado es mediante grupos de trabajo con varios integrantes. ¿Por qué varios integrantes? Bueno, porque la idea es que el proyecto no recaiga solamente en una persona. ¿Por qué? Porque es un proceso largo, es un proceso de etapas, es un proceso que se tiene que tener participación e integración. Entonces, la idea es que sean varias personas para que no sea una sobrecarga, se pueda llevar de la mejor manera, de forma eficiente y eficaz, y se pueda llevar a cabo. Entonces, por eso es muy importante la responsabilidad. La gran mayoría de ustedes sabe que cuando se entregue la propuesta del proyecto tiene que haber una carta de compromiso que se firme por los representantes del grupo. Entonces, por esto la responsabilidad es un principio clave de este proceso. Ahora bien, los criterios de participación. En primera instancia, tenemos lo que es los proyectos que se presentan tienen que responder a la atención, solución o mejoras de las problemáticas o necesidades de la comunidad. Que si yo tengo una propuesta de proyecto, la idea es que sea en beneficio de la comunidad, no en beneficio mío, ¿verdad? Sino que sea que se solvente la problemática, porque por algo se está identificando. Entonces la idea es trabajar por el bien común. Ahora bien, los grupos y la sociedad civil se unirán para el desarrollo de los proyectos de manera que deben existir una persona colaborando, más de una persona colaborando en el desarrollo del proyecto.
que era lo que les estaba comentando anteriormente. No, la idea es que ustedes se organicen y que sean varias personas por grupo para que el proyecto se pueda desarrollar de la mejor forma. El principio número 3 de criterio de participación sería que participan grupos organizados conformados por personas de barrios, comunidades, distritos del cantón. Entonces la idea es que efectivamente, si yo pertenezco al distrito de Santiago, yo voy a participar en el Consejo Distrito de Santiago para beneficiar a Santiago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la idea es que sean personas de la comunidad, residentes de San Rafael, para el bien de San Rafael, ¿ok? Ahora también tenemos lo que es el requisito de participar en todas las etapas del proceso. Acá sí quiero hacer énfasis porque este criterio es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes por alguna razón participan en la fase de inducción, que es la del día de hoy, pero no participan en el de inscripción, pero sí en la de formulación y presentación, automáticamente quedarían fuera. Porque los requisitos para que este proceso se lleve a cabo y el proyecto se pueda tomar en consideración es que participen en todas las etapas del proceso. ¿Por qué? Porque cada etapa es consecuente de la siguiente. Entonces son requisitos claves que ustedes no pueden saltarse ni brincarse para poder elaborar el perfil del proyecto. Entonces, para que lo tengan muy presentes, y por eso el criterio y el principio de la responsabilidad de participar en todas las etapas del proceso y que lo tengan ahí bien claro y bien presente, porque si no, lastimosamente, quedan por fuera. Ahora bien, tenemos el criterio número 5, que lo que dice es: se suspenderá al grupo y o comunidad de participar por 2 años consecutivos que, habiendo participado y aprobado del proceso, decida sin justificación alguna no continuar con el proyecto. Si por alguna razón mi proyecto no puede continuar porque yo no puedo velar porque esto se lleve a cabo o porque sucede alguna situación que no podemos controlar, es que ustedes avisen a la municipalidad por qué el proyecto no va a continuar, por qué el proyecto se detiene. Entonces eso sí tiene que quedar muy claro y tiene que existir esa comunicación en ambas partes, tanto de ustedes hacia nosotros como de nosotros hacia ustedes. Entonces eso es para que lo tengan muy presente. No se puede abandonar el proyecto solo porque sí. Hay que presentar la justificación debida a la municipalidad para que se pueda contemplar en procesos posteriores en los siguientes años y que no queden por fuera. Si algún grupo o instancia organizativa no cuenta con cédula o personería jurídica, deberá unirse a quien sí lo tenga y presentar adjunto el proyecto, con una carta de compromiso firmadas por ambas partes, donde se responsabilizan de desarrollar el proyecto al 100%. ¿Por qué estas cartas de compromiso? Bueno, porque si yo no tengo personería jurídica, pero si me uno a una asociación de desarrollo para presentar mi proyecto, y por alguna razón sucede algo con ese proyecto, quien responde es la asociación de desarrollo. Entonces, por eso es tan importante tener una carta de compromiso de ambas partes para responsabilizar el proyecto. Ustedes tienen que tener en cuenta que el proyecto no solamente se presenta y se lleva todas las etapas, sino que ustedes tienen que velar porque ese proyecto no solo se ejecute, sino también, por ejemplo, si vamos a comprar una maquinaria, un equipo o algo para alguna asociación de desarrollo, por ejemplo, es velar porque ese equipo se mantenga, ese equipo no se extravíe o no se dañe. Entonces, por eso es tan importante el compromiso en esto. Entonces, si yo no tengo personería jurídica, ya saben que está la opción de unirse a algún proyecto, algún grupo que sí lo tenga. Sí pueden participar siempre y cuando lo hagan de esta manera, pero con las cartas de compromiso firmadas por ambas partes. Se tiene que presentar el formulario completo con sus respectivos documentos. Ustedes saben que todos los años se les pide lo que es el formulario completo, es decir, que tengan las cartas de compromiso, que tengan las reformas. Algunos proyectos vienen con planos inclusive, aunque sea no tienen necesariamente que ser de un ingeniero,
si no es perfecto, pero por lo menos algún trazo para ir agilizando el proceso. Ustedes saben de antemano que la unidad de ingeniería, ellos mismos se encargan de ir revisando, ir haciendo las visitas a las comunidades para ir agilizando los procesos, pero el formulario tiene que ser entregado completo. También de antemano avisarles que el formulario se debe de entregar de manera presencial a la unidad de planificación de la municipalidad. Se tiene que mandar tanto el virtual como el físico, pero el que cuenta y el que vale es el físico. Y se debe presentar en la unidad. Ya más adelante les voy a mostrar las fechas para que ustedes las tengan ahí presentes, pero que vayan saliendo desde ya que ese formulario el que cuenta es físico y se entrega en la municipalidad. Para evitar una duplicidad de inversiones de proyectos, cada instancia deberá acudir a la institución previamente correspondiente. Es decir, si yo tengo un proyecto para, por ejemplo, una escuela, antes de yo presentar ese proyecto, yo me acerco primero a la escuela y verifico que ya esa escuela no esté aplicando ya un proyecto o no se esté invirtiendo para no duplicar inversiones. Sí, lo que se puede sería como reforzar la inversión en este caso, pero la idea es que ustedes tengan presentes de que no estén duplicando procesos e inversiones que pueden ser aprovechados en otros proyectos y en otras necesidades. Y dar continuidad a proyectos que se encuentren en etapas de construcción con el fin de culminar el proceso del proyecto a un 100%, es decir, la obra del proyecto. Por ejemplo, si yo planteo un proyecto que tiene varias etapas, ¿verdad? Y estoy en mi primera etapa, yo puedo participar el siguiente año para continuar con la segunda etapa y darle así final al proceso del proyecto, de la ejecución del proyecto. Entonces, la idea es que todos los proyectos se puedan culminar para que no queden a la mitad, que todos los proyectos se puedan llevar a cabo y poder impactar de la mejor manera el bienestar de la comunidad.